Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud, en directo, su médico en casa todos los días en este horario, de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde. Es un espacio para que conversemos de salud, de bienestar, de prevención de muchas enfermedades. Aquí aprendemos todos los días, resolvemos juntos inquietudes de la mano de nuestros especialistas. Por eso tenemos líneas telefónicas para que participen en el 232-4604 y 018-000 51 50 15. Y como todos los días, también saludo especialmente a quienes madrugan con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Hoy vamos a hablar de una enfermedad o una condición que está muy presente en la población. Es muy común, de las enfermedades más comunes de las articulaciones. Le da más a las mujeres que a los hombres, pero también hay un porcentaje significativo entre la población masculina. Vamos a hablar de osteoartrosis, cuáles son las causas, los síntomas, cómo se diagnostica esta enfermedad y cuál es el tratamiento. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. La osteoartrosis es una enfermedad del cartílago articular y es acompañada por el crecimiento excesivo del hueso subcondral. Sus principales síntomas son el dolor, la inflamación y la limitación funcional de las articulaciones. Es una de las causas más importantes de incapacidad musculoesquelética en los pacientes adultos mayores. En las personas que tienen osteoartrosis, el líquido sinovial se hace menos viscoso y pierde elasticidad, lo que no brinda una buena amortiguación. Por este y otros motivos, el cartílago que recubre los extremos de los huesos comienza a deteriorarse y a desgastarse, pudiendo inclusive dejar expuesta la superficie de los huesos. Su diagnóstico se confirma mediante radiografías y el tratamiento incluye medidas físicas, rehabilitación, educación del paciente y medicamentos. Y los factores más comunes para que se desarrolle esta enfermedad, osteoartrosis, están factores genéticos, el sedentarismo, la obesidad, la menopausia, traumatismos también al realizar actividades deportivas de alto impacto o pequeños traumas por movimientos repetidos, son datos adicionales. Así que yo los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes y participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas, pero también lo pueden hacer en redes sociales, en Twitter, numeral, su médico en casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este horario en directo de lunes a viernes 6 y 5 de la tarde para que conversemos sobre el tema del día, la osteoartrosis. También quiero recordarles que pueden encontrar los diferentes capítulos de Su Médico en Casa en nuestro canal en YouTube. Ingresan a Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Está con nosotros el doctor Mario Vélez Vélez. Él es ortopedista y traumatólogo especialista en reemplazos articulares. Gracias por estar acá con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Amén. Al comienzo del programa veíamos una nota introductoria sobre lo que es la osteoartrosis. Es una enfermedad que afecta principalmente las articulaciones, doctor. ¿Y cómo se diferencia de la artritis? Porque suelen confundirse. Bueno, ahorita precisamente estábamos hablando de eso que me preguntaste, ¿cuál es la diferencia entre la artrosis y la artritis? La artrosis es el desgaste de la articulación. ¿Dónde se presenta? Donde haya una articulación. Cualquier parte del cuerpo que tenga movimiento, incluso de articulaciones que no tienen movimiento, pero tienen un cartílago entre ellas, cuando ese cartílago se pierde, se empieza a desaparecer, empieza a exponerse el hueso subcondral que ahorita hablaste y eso es lo que ocasiona el dolor. ¿Se pierde es que se desgasta? Se va cayendo, el cartílago se va fragmentando, va perdiendo su tensión y se va cayendo y va dejando el hueso expuesto, entonces ese roce y ese movimiento del hueso ocasiona el dolor. Y la artritis es completamente una cosa distinta. La artritis es simplemente la inflamación de la articulación. La artritis puede dar o por la artrosis, obviamente cuando tú estás con el hueso expuesto, cuando hay dolor, cuando hay roce, se te inflama y te da una artritis y ahí hablamos de una osteoartritis,
o por otro tipo de patologías reumatoideas, inflaman la sinovia, otro tipo de estructuras de las articulaciones y nos da la artritis, que es la inflamación de la articulación. O sea, para diferenciarlo un poco, doctor, ¿por qué vemos a esas personas de pronto con los dedos torcidos, por decirlo de alguna manera? ¿Eso es artritis, entonces no es artrosis? Cualquiera de las dos te puede dar la deformidad. La artritis reumatoidea, que es la típica, da lo que se llama la deformidad en cuello de cisne, que es la mano va para un lado y los dedos van como para el otro lado, que es la que ve todo el mundo, que llama tanto la atención. En la artrosis lo que pasa es que se desgastan las articulaciones, entonces se ve mucho en los dedos y esa es la parte más conocida genética, que empiezan a desgastarse estas articulaciones, empiezan a deformarse, es porque la articulación se pierde el cartílago y se empieza a deformar. Entonces, eso es lo que da la deformidad y es lo más común. O sea que estos nuditos, por ejemplo, como los conocemos, se inflaman, o como para entender un poquito más la enfermedad. Más que se inflaman, mira, está la articulación sana. Cuando el cartílago empieza a desaparecer, queda el hueso expuesto y empieza a haber roce. Y una de las respuestas, y duele muchísimo, y una de las respuestas del hueso es precisamente empezar como a deformarse para tratar de disminuir ese movimiento. Y al deformarse empieza el dedo a presentar esos nódulos que se dan en las articulaciones. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la osteoartrosis o artrosis, como también es conocida, de las causas, los síntomas y el tratamiento. Nuestras líneas telefónicas están activas para que participen con sus preguntas en el 232-4604 y 018-515015. Doctor, cuando hablamos de las causas, al comienzo pues mencionábamos algunas de ellas, para que detallemos un poquito más. Mira, a ver, lo que hablabas, las que dijiste son básicamente las mismas. La osteoartrosis, cualquier proceso que llegue a deteriorar la articulación es una causa. Entonces, la parte genética es muy importante, lo que te decía ahora. Todos miren a la abuelita, a la mamá y mírenle los dedos. O al papá, cómo son, y muy posiblemente cuando estemos viejitos vamos a tener básicamente lo mismo. La parte genética es importante. Los traumas a repetición, no tiene que ser un trauma importante, sino que traumas a repetición nos pueden dar este tipo de lesiones. Entonces, por decir algo, el paciente que empieza a pintar mucho, empieza a mover mucho el hombro y empieza a desgastar la articulación del hombro. ¿Puede ser un factor de riesgo? Sí, los deportistas, el futbolista, por decir algo, que hace tanto impacto sobre la rodilla, tiene tendencia a deteriorar la rodilla. Como te decía ahora, enfermedades reumatoideas también nos dan artrosis. Si yo tengo una artritis reumatoidea, puedo tener artrosis. Como te decía ahora, son dos cosas distintas. El paciente que tiene una artritis reumatoidea, que es simplemente un cuadro inflamatorio, una enfermedad reumatoidea, empieza a dañar el cartílago cae, el hueso queda expuesto y me da una artrosis. Son básicamente como las causas más importantes. O sea, la artritis puede llevar a la artrosis, pero no lo contrario. La artrosis te lleva a la inflamación de la articulación, entonces te lleva a una artritis. Pero la artritis son muchas enfermedades. La artritis reumatoidea es una enfermedad específica. Hay artritis psoriática, hay por mucho otro tipo de enfermedades que nos dan la artritis. Y a esta hora saludamos a la señora Luz, que se encuentra aquí en el barrio Calasanz. Bienvenida y qué gusto que nos acompañe. Ya Su Médico está en casa. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta, pues exactamente no tiene que ver con el tema de hoy, pero yo tengo osteopenia. Sí. Quería saber si eso se puede convertir en una artrosis, primero. Segundo, a ver qué día pueden hablar de la osteopenia. Y tercero, yo tengo alendronato. ¿Qué otros medicamentos no se pueden mezclar con el alendronato? Está clara la pregunta, doctor. Gracias a usted, doña Luz, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, y la invito, pues muy buena su sugerencia, doctor, para que la tengamos presente y hablar del tema más adelante. A ver, la osteopenia no tiene realmente nada que ver con la artrosis. La artrosis es el desgaste articular, la osteopenia es básicamente la masa ósea, que es completamente diferente a las articulaciones. Y la osteopenia es el paso inicial antes de una osteoporosis, de la famosa osteoporosis, que es lo que la gente llama la descalcificación del hueso. Hay que ser muy claros y hay que decir, la osteopenia, la osteoporosis no duele, la artrosis sí duele mucho. La osteopenia, el único problema es que aumenta el riesgo de fracturas, igual que la osteoporosis, pero no duele por sí. Muy bien. En cambio, la artrosis sí es dolorosa. Saludamos a Leonardo, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. A esta hora, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Listo. Gracias, felicitaciones por el programa. Mi pregunta. Gracias. Me han dicho que tengo los dedos engatillados, eso me produce mucho dolor y me quedan como frenados. ¿Eso tiene que ver algo con osteoporosis o algo similar? Eso
¿Qué debo de hacer para curarme eso? Muchas gracias por ayudarme. Hasta luego. Gracias a usted por su inquietud, doctor. Bueno, los dedos en gatillo realmente no tienen nada que ver con la artrosis. Los dedos en gatillo son un proceso más tendinoso y es la compresión del tendón que hace la flexión de los dedos de la mano y se quedan, como se dice, pegados, y cuando se intentan estirar se sueltan y salen como un gatillo, por eso se llaman dedos en gatillos, pero es un proceso en los tendones que hay aquí en la mano que no tiene nada que ver y el manejo puede ser desde manejo médico con solo fisioterapia hasta el manejo quirúrgico cuando no corrige. Tema del día hoy en Su Médico en Casa, osteoartrosis. ¿Cuáles son las causas? Ya hablamos de ellas. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Y lo más importante, ¿cómo es el tratamiento? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, 1 minuto y regresamos con ustedes. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, estamos hablando de osteoartrosis o artrosis. Estos datos son bien interesantes para que tomemos nota. La osteoartrosis es la enfermedad articular más frecuente en personas de edad avanzada. También se origina por lesiones ocasionadas por golpes, caídas o práctica deportiva con cierta frecuencia. En estos casos se desgasta el cartílago y la articulación tiende a doler y volverse rígida. Otra actividad que predispone a la aparición de osteoartrosis en muñecas o dedos es el uso frecuente de ordenadores. Algunos síntomas incluyen dolor en una articulación, ya sea constante o intermitente. En ocasiones, no en todos los pacientes se manifiesta este síntoma. Rigidez al levantarse de la cama, inflamación en alguna coyuntura, sonido de roce de huesos. Estos chocan o se mueven los unos contra los otros. Si la osteoartrosis se detecta en un estadio temprano, puede recurrirse a la administración de analgésicos y antiinflamatorios. Si se identifica en estadios avanzados, además de los medicamentos, se deberá rehabilitar la articulación afectada. En caso de que se encuentre en un estadio más severo, tendrá que recurrirse a una prótesis o soporte del tipo de rodillera o muñequera para dar estabilidad a la articulación. Muy importante hablar de los síntomas, pero también el tratamiento, doctor. ¿Es una enfermedad progresiva o puede detenerse, se puede curar? Desafortunadamente es una enfermedad degenerativa completamente y es una enfermedad progresiva. Eso es, como algunos decimos, son las arrugas de las articulaciones, que no hay forma de pararlas, se hacen cirugías, se hacen procedimientos, se hacen tratamientos, pero desafortunadamente nunca va a parar. Y el tratamiento va desde el tratamiento médico inicial, que es un tratamiento analgésico. Desafortunadamente hoy en día no hay nada que pare la artrosis, que pare el daño del cartílago y que haga que la articulación se regenere. ¿Terapias tampoco, doctor? La terapia física se ordena mucho, pero es para que tú le des la estabilidad a la parte muscular y ligamentaria para que la articulación no esté inestable y no esté haciendo como más movimiento del que es y ocasione más dolor. Pero no te va a evitar la artrosis a largo plazo. Saludamos a María Dolores, que se encuentra en el barrio San Javier. Bienvenida a Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Señorita, para preguntarle al doctor qué tiene que ver la artrosis con la neuralgia del trigémino. Gracias. Buenas tardes. Sí, ya la escuchamos. Gracias por su inquietud. Claro que sí. Muchas gracias, señora. No, realmente son dos patologías completamente distintas. La neuralgia del trigémino es una neuralgia o una inflamación de uno de los nervios de la cara que no tiene nada que ver con la artrosis. Algunas veces la han asociado con problemas de la articulación temporomandibular, que es más de manejo pues, por un odontólogo, por un cirujano maxilofacial, pero realmente con la artrosis como tal no tiene ninguna relación específica. Señora Kelly, desde Bogotá, bienvenida a Su Médico en Casa. La escuchamos. Aló. Kelly, vamos a darle tiempito a la llamada. Doctor, ya hablamos del tratamiento. Bueno, ¿ya? Sí, adelante, bienvenida. La escuchamos, la escuchamos. Adelante. ¿Cómo está, Yasmín? Muy bien, pues feliz de escucharla. Ay, yo también, no me pierdo su programa. Gracias. Y quería hacerle una preguntita al doctor, es que resulta que hace unos días en los dedos meñiques, o sea, bilateralmente me salieron como unos crecimientos en las falanges del hueso, como hacia los lados. Sí. Pero yo no he sentido dolor, yo muevo bien la articulación y todo, pero como que se deformó eso
2 Ya. dedos no más. Y últimamente he tenido como un hormigueo en la mano, pero hacia la parte distal de la mano. Y su pregunta básicamente es, ¿de qué se trata? ¿Qué podría Sí, ser? es una Muy bien. osteoartritis o qué sea. Gracias. Pero mi articulación se mueve bien, pues yo hago ejercicio, todo eso, pero no sé qué puede hacer si Muy yo bien. estoy tomando estatina. Muy bien, Kelly, gracias por acompañarnos, Muchas doctor. gracias. Bien, en los estadios tempranos puede empezar a presentarse la deformidad sin dolor, entonces puede estar presentando una osteoartrosis. Definitivamente, el método diagnóstico ideal es hacer una radiografía, entonces lo ideal en ella es que se haga una radiografía de las manos, ver cómo está la articulación para definir, porque esa inflamación puede ser no solamente la deformidad del hueso, sino una inflamación de los tejidos alrededor, de la cápsula articular, de los ligamentos, entonces hay que mirar muy bien que no vaya a ser una osteoartrosis, entonces una radiografía nos diría exactamente qué es lo que está pasando. Doctor Vélez, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ti, gracias. Sobre todo con esta información tan importante acerca de la osteoartrosis, artrosis, una enfermedad que está muy presente en la población. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día. Para quienes están con nosotros en las mañanas, ya viene Su Caso en Casa. Chao.